en la figura, él utilizaba dos Doctora, baldes de agua, ¿sí? no se ve la diapositiva o es de mí nomás. No No sé, se No ve, se ve. No se ve. no se ve. ¿no se ve? No, doctora. No, doctora, no No, estoy Ya, doctora. un compartiendo. momentito entonces. ¿Ahora se ve? Ahora sí se ve, doctora. Ya. Bueno, entonces volvemos a comenzar. En el estudio importante que nos va a mostrar la actividad eléctrica del corazón es el electrocardiograma. Este es lo que ustedes ven en un papel milimetrado en el cual se va a registrar toda la actividad eléctrica, tanto de aurículas y ventrículos, derecho e izquierdo. Eso vamos a ir aprendiendo. Oh. El médico francés que fue Beethoven, él hizo un estudio de pacientes que les ponía unos baldes, unos recipientes con agua fría. Fíjense en la figura, y hacía de que esta agua fría provocaba vasoconstricción. Por lo tanto, había actividad, un cambio de la actividad eléctrica. Y mire su electrocardiógrafo que antes utilizaba. Y ahí pudo hacer y descubrir la actividad eléctrica, ¿no es? Por lo tanto, ganó un premio Nobel Beethoven en 1924. Actualmente el electrocardiograma nos va a registrar potenciales eléctricos que se producen en el corazón. Esto vamos a obtener en la superficie del cuerpo mediante unos electrocardiógrafos. Muchas veces cuando yo necesito utilizar o quiero un electrocardiograma intracavitario, que es en la parte interior del corazón, también se puede hacer. También se puede hacer un electrocardiograma intraesofágico en el interior del esófago. Se puede hacer, pero eso ya lo hacen los cardiólogos hemodinamistas. El equipo para actualmente que utilizamos es un amplificador de imágenes, un inscriptor de papel, que ahí está, y este equipo tiene unos cables que son, primero para precordiales son 6 y para las extremidades son 4. Y tienen unos ganchos, como ven, que vamos a poner en la mano derecha, mano izquierda, pie derecho y pie izquierdo. Y para las precordiales utilizamos estas perillas para poder captar mejor la actividad eléctrica. ¿Y cuáles son los cables de conexión, por ejemplo? Tenemos 4 para las extremidades y 6 en la región precordiales. El papel, ¿cómo va a ser el papel? Yo tengo aquí un papelito, ¿lo ven? Si se los acerco, lo ven que son milimetrados. Son cuadraditos grandes y en cada cuadradito grande hay 5 cuadraditos pequeños. Eso ustedes tienen que saber para poder leer un electrocardiograma. Bueno, antes, no sé, se van a comprar de este papel. Hay papel de oficio y papel de carta, pero mejor si se compran de oficio, unos 2 o 3.
Eso para que ustedes puedan hacer el electrocardiograma que después les voy a dar para un trabajo práctico. Entonces, este papel milimetrado que viene en cuadraditos, miren acá está en cuadraditos, tiene 5 rayitas finas, ¿no? Que van a dividir en, en pequeños cuadraditos que vamos a ver que tiene su voltaje en milímetros y en segundo en la velocidad. Tenemos que medir en altitud y también podemos medir el tiempo en el papel. Mire, en este papel está un cuadrado grande. Estos de acá son cuadrados grandes y estos cuadrados grandes se van a dividir en otros más chiquititos, que son 5 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5 y hacia arriba también 1, 2, 3, 4, 5. Y cada cuadradito pequeño tiene un milivoltio, ya, un milímetro y un milivoltio de altitud. Esto es un registro que nosotros tenemos que programar a la máquina. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué tamaño yo quiero que salga. Entonces, aquí es la calibración. Siempre este cuadradito que van a ver al inicio de un electrocardiograma es la calibración, no son las ondas. Aquí está, ¿ven? Ahí bien, ven la calibración del tamaño que uno va a querer que tengan, porque muchas veces lo hacen con una calibración pequeña donde no se ven las ondas. No podemos hacer bien el estudio. Entonces, la calibración normal es, hacemos la velocidad del papel en 25 milisegundos y en el voltaje tenemos 1 milivoltio. Esa es la forma de calibrar. Ahora, vamos a observar y recordar un poco fisiología, en el cual ustedes en su primer tema de fisiología vieron los potenciales de acción. Acá también podemos observar, para que comience la actividad eléctrica del corazón, este es una célula en el cual está en reposo, ¿ya? Reposo, o sea, cuando está en reposo la célula, en el electrocardiograma nos va a dar una línea recta, ¿no? Es menos de 90 milivoltios. Y en la parte interna tiene cargas negativas y en la parte externa tenemos las cargas positivas. Entre esas tenemos el potasio, el sodio, el magnesio, el cloro y el calcio, que son los que están esperando que se abra una puertita para entrar y cambiarnos toda la actividad, ¿no? Son medio chinchosos estos electrodos, que son el potasio en especial, ¿no? Hay que tener mucho cuidado o sea, en el laboratorio de sodio y potasio, porque vamos a ir regulando, vamos a ver cuánto de potasio tiene en el interior de la célula, cuánto de potasio tiene en la parte externa, cuánto de sodio. Ustedes eso en fisiología dominan, ¿no ven? Bueno, entonces, ¿qué pasa si ha habido una actividad eléctrica? Inmediatamente, fíjense que ha habido un cambio. Lo que era negativo en la parte interna se transforma en positivo, ¿ya? Entró potasio, aparte de las proteínas, y eso hace un cambio donde lo que estaba recto en reposo se hace positivo, ¿ya? Eso significa la despolarización. Después que se despolariza la membrana, viene la repolarización, o sea, vuelve a salir el positivo y vuelve a entrar el negativo. Ahí, cuando va a la parte superior y ya sale directamente la carga positiva, se hace negativo. Y cuando termina de salir, baja nuevamente al estado de reposo y nuevamente hace el reposo. De igual forma acá es lo mismo, ¿no? Eso es para mostrarles que la actividad eléctrica se van formando. Esto de la deflexión.
Los efectos de los vectores. Los vectores ustedes conocen que a nivel de fisiología tenemos los vectores que van de arriba para abajo, de derecha para izquierda, de abajo para arriba, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo los vectores. Por ejemplo, si aquí ha habido una despolarización, dijimos que va a ir formándose una carga positiva. Y cuando se está repolarizando, vuelve y muchas veces se hace una carga negativa y vuelve al estado de reposo, ¿no? Entonces, positivo y repolarización y despolarización negativa. Igual, estos vectores que se van formando dependiendo si la actividad está más a la derecha o más a la izquierda. Ya sabemos que la ubicación del corazón está hacia la izquierda. Entonces, nuestra actividad eléctrica, a medida que se va alejando, se va a hacer negativo hacia la derecha. En la parte media se hace isoeléctrica. Esta ondita se llama isoeléctrica porque son del mismo tamaño. Y esta onda es positiva. Son deflexiones. Es lo que les hablaba de los vectores, ¿no? Va de arriba para abajo, de derecha para izquierda, que es la más gruesa, que es la más fuerte, de, de abajo para arriba e izquierda a derecha. Y según estos vectores se van formando las imágenes. Cuanto más me acerco hacia la membrana, más que todo del lado izquierdo, a la más gruesa, que sería el izquierdo, porque necesita mucha fuerza para expulsar la sangre a todo el cuerpo, entonces se va a hacer positivo, ¿ya? Y va positivo. Y cuando ya estamos en el septum, estamos entre la izquierda y la derecha es más delgada, nos vamos a hacer una isoeléctrica. Y cuando ya se va hacia la derecha, es la onda negativa se hace más grande. Nos estamos alejando del corazón. Estas derivaciones son, por ejemplo, las precordiales y de las extremidades. Vamos a ver que las derivaciones bipolares, también llamadas, tenemos la D1, D2, D3 y las monopolares ABR, ABL y ABF. ¿Por qué decimos bipolares? Porque tienen una carga positiva y una carga negativa, lo que las monopolares solamente nos va a mostrar el lugar del vector, nada más. Y aquí lo vamos a representar. Por ejemplo, D1, su carga negativa es al lado derecho y su carga positiva en el izquierdo. Del D2 tenemos su carga negativa en el lado derecho superior y positiva en el lado izquierdo inferior. El D3 tenemos su carga negativa en la parte superior izquierda y su positivo en la parte inferior casi más que todo derecha, ¿no? Pero ¿por qué decimos eso? Porque los cables que vamos a hacer las derivaciones, vamos a poner en el brazo izquierdo. Y ahí para que nos vaya formando las bipolares y las monopolares. El ABR yo le voy a poner en el brazo derecho, el ABL en el izquierdo y el ABF en la pierna izquierda. Fíjense, según la ubicación también vamos a ir observando sus derivaciones de las monopolares. Y Beethoven hacemos las derivaciones, fíjense que es su negativo, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo. Son los cables que vamos a hacer. Esta es de Wilson, es de Walder, de Beethoven. Ahí también nos explica Beethoven que las precordiales
en el grupo del triángulo vamos a tener B1, B2, B3, B4, B5, B6, que serían las precordiales. Entonces, ¿cuáles serían nuestras derivaciones? Las que tenemos que aprender, las que ustedes tienen que saber. Tenemos las bipolares, D1, D2, D3, unipolares, ABR, ABL, ABF, y las precordiales, B1, B2, B3, B4, B5, B6. También puedo, en muchos casos importantes, sacar la parte derecha, porque esto está de derecha a la izquierda, pero muchas veces necesito yo otras derivaciones que me puedan ver el plano del ventrículo derecho. ¿Ya? Eso ya es, que se llaman B3R, B4R, ¿ya? Que es el lado derecho. Entonces vamos a ir viendo que, por ejemplo, en las precordiales, les quiero aclarar, cuando yo les pregunte y den examen sobre el electrocardiograma, el eje eléctrico no saco con las precordiales. Voy a sacar solamente con las bipolares y las monopolares, no con las precordiales. ¿Ya? Entonces, estas precordiales, por ejemplo, cuando es D1, D2, D1 está muy lejos del corazón, está casi al lado derecho. Y B2 me está mostrando la parte derecha. B3 y B4 está en el septum. Y B5 y B6 es todo lo que es izquierda, ¿ya? El lado izquierdo. O sea, esto es derecha, por eso es negativo, porque está lejos del corazón. B3 y B4 es isoeléctrica y se hace positivo. 5 y 6 es positivo. Y vemos el plano frontal del corazón y aquí vemos el D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Con estas derivaciones voy a sacar el eje eléctrico, con estas. Y aquí está el eje eléctrico. Vemos D1 es 0 grados, D2 60, ABF 90, D3 120. Después tenemos el ABR que está en 150. Su positivo, porque su negativo está en el cuadrante positivo. ABF su negativo en menos 90 y ABL en menos 30, pero esta se considera positiva. Entonces son 4 cuadrantes importantes. ¿Dónde es normal el eje eléctrico? ¿En cuál de estos cuadrantes? Normalmente el eje eléctrico tiene que estar entre 0 grados y 90. Muchos dicen hasta 120, pero se considera entre 0 y 90. En este cuadrante inferior izquierdo, todo eje que llega en este cuadrante es normal, ¿ya? Normal. Si el eje eléctrico ya se me está yendo hacia arriba, ¿ya? Por ejemplo, en ABL, ya para mí es un hemibloqueo anterior izquierdo. Si el eje eléctrico se me va en el cuadrante superior en ABR positivo, sería un hemibloqueo anterior derecho. Sacando el eje eléctrico, yo puedo ver los hemibloqueos. ¿Están entendiendo esta parte? Entre 0 Sí, grados doctora. y 90, cuando quede 30, 60, 50, 80, el eje eléctrico está normal. Pero si ya los ejes eléctricos están en este lado, ya es patológico.
son agrupaciones anatómicas que aquí podemos observar, por ejemplo, D3, D2 y ABF. Acá llegó el eje eléctrico, aquí. Entonces son derivaciones inferiores también o diafragmáticas, se dice. Por algún caso en estas derivaciones ha habido unas imágenes que nos dicen que hay isquemia del miocardio en D3 ABF, entonces para nosotros es diafragmático, inferior, está el infarto en la cara inferior o diafragmático, decimos, ¿ya? Por ejemplo, si el eje eléctrico está en D1 y ABL, fíjense aquí más arriba, a la parte alta, lateral izquierda, pueden haber algunas alteraciones y tenemos que ver las derivaciones B5 y B6 para confirmar. El ABR les dije que nos indica que nos muestran el lado derecho, pero es algo muy importante. Dijimos que el ABR es negativo. Si en el electrocardiograma ustedes ven que ABR es positivo, es que hicieron mal el electrocardiograma. Piden que repitan. Eso les va a decir si está bien hecho o no el ABR. Normalmente tiene que ser negativo. Cuando les sale positivo, hicieron mal el electrocardiograma. Y aquí están los cuadrantes, ya habíamos hablado. Y tenemos B1, B2, B3, B4, B5, B6, que también puedo ver, pero con esto no saco el eje eléctrico. El sistema de conducción, ¿cómo comienza el sistema de conducción? Aquí tenemos el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, el haz de His, está la rama de Purkinje y las ramas anteriores y posteriores derecha e izquierda, ¿no ves? Que comienza la actividad del nódulo sinusal, ¿no? Que es el primer marcapaso, tiene una frecuencia cardíaca de 60 a 100 por minuto, cuando el corazón está normal. Luego viene el nódulo atrioventricular, y este tiene una frecuencia cardíaca de 40 a 60 por minuto. Normalmente, cuando ya el nódulo sinusal no está actuando como primer marcapaso, inmediatamente el nódulo atrioventricular o auriculoventricular dice, no, entonces yo voy a actuar. Si el nódulo sinusal está enfermito, entonces ahí estoy yo, ¿no? Pero tiene una frecuencia más baja. Cuando el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular no está actuando, no está funcionando, están enfermos, ahí actúa el haz de His, ¿no? El haz de His tiene una frecuencia también baja de 40 a 60 por minuto. Entonces, ¿qué está provocando al corazón? Una bradicardia, porque no tiene la actividad del nódulo sinusal que nos daban 80 o 90 por minuto. En el caso que esté enfermo el nódulo o el haz de His, ahí vienen las fibras de Purkinje. Pero estas fibras de Purkinje tienen unas contracciones de 20 hasta 40 por minuto. Aquí, para nosotros, ya cuando vemos que hay una frecuencia de 30, 40, para nosotros es un ritmo de escape. Porque si no están funcionando los otros marcapasos, estos se lanzan a cualquier lado y no tienen la morfología normal. Ya les voy a mostrar que cuando actúa la fibra de Purkinje nos van a hacer extrasístoles. Entonces, a medida que va comenzando la despolarización de las aurículas, sea derecha e izquierda, y van a los ventrículos, va formando toda la figura de un electrocardiograma normal. Esto es onda P, complejo QRS, y la onda T. Aquí tenemos segmentos e intervalos que vamos a ir aprendiendo, ¿no? Entonces aquí está la onda P. Se va a formar la onda P cuando hay despolarización de las aurículas. Se va formando
el complejo QRS, miren cómo se está yendo a despolarización los ventrículos y va a formar el complejo QRS. Luego viene un estado medio de reposo del corazón porque entra en repolarización y se forma la onda T. Esa es la forma de la actividad normal que va a formar el electrocardiograma. Estas son las ondas normales de un electro. Entonces, la onda P, que significa el complejo QRS, la onda T. Y inmediatamente va a hacer la actividad de las células. Ni bien es como una radio que yo enchufo, la electricidad viene y comienza a sonar la música o de la radio. Así es lo que actúa rápido el corazón. Y vamos a ver. Entre esos vamos a tener intervalos y segmentos, ¿no ve? Tenemos el intervalo PR, el intervalo PQ, QRS, y tenemos que saber cuánto dura la onda P, cuánto dura el complejo QRS, cuánto dura la onda T, cuánto dura en sí el segmento PR, cuánto dura el intervalo QT para que yo pueda hacer. Y fíjense que aquí en cada cuadradito va a tener un porcentaje para saber cuánto dura cada uno. Y vamos viendo. En cada cuadradito grande, hemos dicho que hay 5 cuadraditos. Cada cuadradito pequeño, en segundos, es de 0.04 segundos, que en altura es 1 milivoltio, ¿no ven? Y los 5 hacen 0.5 milivoltios. Pero aquí en velocidad, si sumamos 0.04, 0.04, 0.04, el cuadrado grande es 0.2 segundos. Bueno, entonces ahí vamos viendo cuánto va a durar la onda P. Si por ejemplo, aquí, ¿dónde estaba? Aquí. Aquí cada cuadradito dijimos que era 0.04. Aquí la onda P me está agarrando 2 cuadraditos. ¿Cuánto sería la duración de la onda P? Consuelo, Gabriela. Cero, 0.08. Muy bien, eso, 0.08 segundos. Aquí el complejo QRS está 1, 2, casi 3 cuadraditos. ¿Cuánto estaría durando? 0.012. 12. Que eso sería lo normal. Muy bien, están ubicadas. Entonces, ya sabemos que la onda P es la despolarización de las aurículas, complejo QRS, despolarización de los ventrículos, la onda T, que es la repolarización ventricular, y también hay una onda U y una onda J. Se dice que la onda U viene a continuación de la onda T, que puede estar o no. Aquí están el intervalo PR, que significa la despolarización de las aurículas y el inicio de la actividad del ventrículo. En cambio, el segmento ST es la repolarización ventricular isoeléctrica, porque es una raya directa. En los infartos agudos de miocardio, esta línea o segmento ST no hay, viene así desde ahí, que no reposa, está dañado. En cambio, el intervalo QT, ¿no? QT, que sería más largo, expresa la duración total de la sístole del ventrículo. ¿Ya? ¿Cuáles son los pasos para leer un electrocardiograma? Ya, le hicimos el electrocardiograma, ya sabemos que
que el electrocardiograma está bien puesto, los electrodos bien, le pongo, hay un gel que se tiene que poner para poder poner los cables y ya, nos entregaron el electrocardiograma. Entonces, ¿qué voy a leer primero? Voy a leer el ritmo, la frecuencia cardíaca, el eje eléctrico, me voy a fijar la onda P, el complejo QRS, cuánto es, cuánto dura, la onda T, el intervalo PR, el segmento ST y luego doy mi diagnóstico si es que hay arritmias o no, o si es un electrocardiograma normal. ¿Ya? Esto es la forma de leer un electrocardiograma. Bueno, entonces comenzamos a leer. Por ejemplo, la frecuencia de un electrocardiograma está dado por ejemplo, entre una onda R y otra onda R, ¿ya? Por ejemplo, después les voy a mostrar un electrocardiograma. Normalmente la frecuencia está entre 60 y 100 por minuto, normal. Puede ser 70, puede ser 80, puede ser 75, 90, es normal. El ritmo me va a dar la onda P, ¿no? ¿Por qué la onda P? Porque si la actividad eléctrica comienza en el nódulo sinusal y eso va a despolarizar todo lo que es las aurículas, entonces ahí voy a observar la onda P. Si existe la onda P, es un nódulo sinusal. Si ritmo, sinusal. Si no, entonces solamente está más pequeño y es un ritmo nodal. Si las fibras de Purkinje se hicieron cargo, ya les dije que ya no hay onda P, pero hay una actividad ventricular, ¿no? Entonces, ahí vamos. Ritmo sinusal. Frecuencia cardíaca, imaginémonos 70 por minuto. Eje eléctrico. Les dije el eje eléctrico que podemos sacar de muchas formas. Lo más fácil, yo me fijo, D1 y ABF en el cuadrante normal que deben quedar los ejes. O también yo me voy a fijar la onda R más alta que tenga en las derivaciones, ¿ya? O también me voy a fijar un complejo QRS que sea isoeléctrica. Ya sabemos que isoeléctrica es hacia arriba y hacia abajo y que tienen que tener el mismo tamaño. Si eso ocurre, si encuentro un QRS en cualquiera de las derivaciones bipolares o monopolares, ese eje isoeléctrico me está diciendo que está en la perpendicular. ¿Qué significa la perpendicular? Por ejemplo, D1 está con ABF, ¿ya? Aquí este es su perpendicular. D1 era isoeléctrica de derecha a izquierda. ABF era de arriba para abajo, ¿se acuerdan? Hacen una cruz los dos, ¿ya? De esta forma. Eso, si esta derivación es isoeléctrica en D1, que está a este lado, me está diciendo que el eje eléctrico está en su perpendicular, que sería ABF. Entonces, yo ya no hago nada más, digo, eje eléctrico en menos 90, positivo ABF. Listo, ya terminé. Si está en ABF esa onda isoeléctrica, me está diciendo que el eje eléctrico está en D1. Entonces, para mí es más fácil. Yo digo, el eje eléctrico en 0 grado de 1, derecho. O también me fijo una R alta en las derivaciones, la más alta, y ahí es el eje eléctrico. Entonces, esta es una forma, por ejemplo. Frecuencia cardíaca, 60 a 100 por minuto, ritmo sinusal, eje eléctrico
Por ejemplo, podemos poner en 60 grados una onda P, tengo que ver la onda P, el segmento PR, cuánto dura, esto normalmente, cuántos cuadritos son, complejo QRS y onda T. ¿Cómo voy a sacar la frecuencia cardíaca en el electrocardiograma? Yo tengo un electrocardiograma y me voy a fijar en las R. Entonces, desde una onda R a otra onda R voy a ver la frecuencia cardíaca. Entonces, cada cuadradito que voy a contar, cuadrados grandes, para mí el primer cuadrado es 300, 150, 100, 75 y 60. O sea, ¿qué me está diciendo? Que su frecuencia cardíaca del paciente es 60 por minuto, según los cuadrados, para sacar la frecuencia cardíaca. Ese es un método. Hay más de 5 métodos, entonces vayan anotándose. Van a averiguar, van a buscar 5 formas. Pueden agregar esta, ya, para hacérselo más fácil. 5 formas de sacar frecuencia cardíaca en el electrocardiograma. Van a buscar 5 formas de sacar eje eléctrico. Ya les mostré 3 ejes eléctricos por ahí. Por ejemplo, aquí tenemos un electrocardiograma supuestamente normal. Y para que yo diga que este electrocardiograma es normal, ¿en qué me voy a fijar, Francisco o Zuleika? Rosa María, Gabriela Céspedes, La onda R, doctora, si es eh, equidistante. ¿qué derivación me voy a fijar para decir este electrocardiograma está normal? O sea, lo hicieron bien. En la ABR, doctora. ABR En negativo. la ABR, no se olviden. Me voy a fijar cómo va a estar la ABR. ¿Cómo tiene que estar si está bien? Negativo. Negativo, doctor. Negativo. Negativa, doctora. ¿Y este electrocardiograma es negativo? ¿El ABR? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. doctora. Es negativo. No se olviden nunca, muchachos, de esto, ¿ya? Porque si está positivo, hicieron mal. Y muchas veces he visto yo electrocardiogramas que hacen riesgo quirúrgico y dicen, esta paciente necesita un cardiólogo porque tiene esto, ya les salen bloqueos, les salen arritmias, porque están mal hechos. Entonces ustedes fíjense en esto. Si este ABR es negativo, es que lo hicieron bien. Entonces ya cualquier cosa que vean en el electrocardiograma es correcto. Entonces vamos a ver, siempre nos fijamos de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF, B1, B2, B3, que son las precordiales, B4, B5, B6. Entonces, para sacar el eje eléctrico solamente me fijo en estas 6 que están acá. Les dije cuáles son sus perpendiculares. D1, su perpendicular es ABF. De D2 es ABL y de D3 es ABR. Eso, así cruzado, fíjense. Mnemotécnica. Así nos vamos a fijar. Aquí no hay ni una onda isoeléctrica. O sea, sí o sí me voy a fijar cuál es la onda más alta. A ver, fíjense cuál es la onda más alta aquí, entre estas 6. D2, doctora. D2. ¿Y D2 en qué cuadrante estaba? ¿Se acuerdan? Inferior izquierdo. Inferior izquierdo en lo normal.
¿no es? Sí, En el eje normal. O sea, mi eje eléctrico está en D2, o sea, menos 60 grados. Ya. Aquí los ritmos vamos a ir viendo. Me fijo la onda P, fíjense. Entonces, para mí es un ritmo sinusal, normal. Aquí ya hay un poquito de alteraciones, fíjense. Puede ser solamente respiratorio, ¿ya? Si es que no se repite esto, sinusal. Y en cambio acá, fíjense, la onda P aquí está chiquitita, aquí está un poquito más grande, aquí está picuda, aquí vuelve a ser más pequeño y aquí medio desaparece. Entonces aquí ya sería migratoria, diferente la forma, la morfología. Sinusal, ya aquí ya no puedo decir cuánto, aquí está en un cuadrito y medio, está para sacar. Y aquí directamente, aquí hay una onda P, aquí ya no hay, desapareció y por acá vuelve a aparecer con diferente morfología. Miren, entonces para aquí son migratorias también, son diferentes como marcapaso. Los segmentos vamos a también aprender, ustedes van a investigar cuánto dura la onda P, continuando a la tarea, cuánto dura la onda P, cuánto dura el complejo QRS normal, cuánto dura la onda T, cuánto dura el intervalo PR, ¿ya? El segmento ST, vamos a ver. Les dije que había una onda J y una onda U, que la onda U era casi seguimiento a la despolarización del ventrículo. En cambio, el punto J es la unión del segmento ST con el complejo QRS, o sea, esta unión de acá, ¿ya? Que es la parte del inicio de la repolarización de los ventrículos. También vamos a ver la morfología de las ondas. Por ejemplo, de la onda P en las aurículas, tenemos una P normal, que sería una sinusal. Puede haber o no la onda P, que sería un flúter auricular. Y ausencia de la onda P está en las fibrilaciones auriculares. No hay onda P. Cuando ustedes encuentren un electrocardiograma que no hay onda P y la frecuencia cardíaca es irregular, aquí por ejemplo puede estar en 20, más allá puede estar en 60, más allá puede estar en 150, pueden estar en 180, entonces para nosotros es una fibrilación auricular. También podemos ver en los ventrículos la onda P, la onda Q, mejor dicho, la onda R y la onda S, ¿ya? Y aquí, de esta forma, vamos a ir aprendiendo a leer lo que es un electrocardiograma, ¿no? Vemos siempre de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF. Y después nos fijamos en las precordiales, que D1, D2 me está viendo toda la parte derecha, B3 y B4 el septum y B5, B6 la parte izquierda. También cuando hay dudas, muchas dudas, en especial en las frecuencias, porque si ustedes comenzamos a contar, hemos aprendido a contar por medio de cuadraditos, ¿no? Entonces, fíjense, aquí yo voy a contar 300, 150, 100, ¿no? Para mí sería una frecuencia cardíaca de 100 por minuto. Pero a ver, contemos esta frecuencia. A ver, por acá. 300, 150, 100, 75. Entonces, ¿la frecuencia cardíaca sería rítmico o no? ¿Entendieron esta parte? ¿Podría volver a repetir, doctora? Por Ya. favor. Primero tenemos que ver el ritmo, ¿no? El ritmo nos va a dar la onda P.
¿Hay presencia de onda P? Sí, fíjense, hay onda P, ¿no ve? Hay onda P. Entonces, al haber la onda P, nuestro electrocardiograma tiene un ritmo. ¿Qué ritmo tendría? Sinusal. Sinusal. Ya vamos. Sinusal, Sí. doctora. Ahora vamos a la frecuencia cardíaca. En la frecuencia cardíaca, ustedes tienen que fijarse en todas las derivaciones, ¿ya? Muchas veces nosotros agarrábamos, cuando yo era residente, agarraban una hojita y marcaba, digamos, este tamañito. Y me iba con ese tamañito que marcaba, por ejemplo, en mi hoja, ¿cómo se? Digamos, en una hoja en blanco, por ejemplo, una hoja en blanco, marcaba, por ejemplo, de esta forma. Este era mi frecuencia cardíaca en una de esas derivaciones, agarraba en una de estas derivaciones, ¿ya? Sea superior o inferior. Y después esta misma señal iba marcando en las demás, ¿ya? Para no estar ahí 300, 150, 300, 150, ¿ya? Y veía si todos eran iguales. Si no entraban en estas líneas que yo marcaba, entonces quería decir que mi frecuencia cardíaca no era normal. Entonces buscaba la más pequeña y la más grande. Por ejemplo, a simple vista, yo aquí les he marcado 1, por ejemplo. Por ejemplo, acá. A ver, contemos. 300, el primer cuadrito hemos dicho, el siguiente 150 y el siguiente es 100. Aquí la frecuencia cardíaca estaría 100 por minuto. Pero si yo agarro esta otra, esta de aquí a acá o de aquí abajo a acá abajo, contamos 300, 150, 100 y el otro era 75. Entonces mi frecuencia cardíaca está entre 75 y 100 por minuto en este electrocardiograma que aparentemente parecería normal. Entonces, ¿cuánto sería mi frecuencia cardíaca? Setenta y 75, cinco, 100. doctora. Aquí ya hay una arritmia cardíaca, ¿no? Ya hay una arritmia, no es rítmico. Está entre 75 y 100 por minuto, lo que no debía ser. Entonces, quiere decir que este electrocardiograma no está normal, ¿no? Ya hay una arritmia y si hay onda P, sinusal, digo yo. Aquí ya hablamos de una arritmia sinusal por nada más de la frecuencia cardíaca. Bueno, entonces las patologías que vamos a ir aprendiendo. Vamos a ver los intervalos PR. Si es que está corto, es una preexcitación. Si está largo, es un bloqueo auriculoventricular. Si es variable, una disociación auriculoventricular. Nos fijamos en la onda P. Si es ancha la onda P, quiere decir que hay un crecimiento auricular izquierdo. Si es alta, hay un crecimiento auricular derecho. Nos fijamos en el complejo QRS, si es ancho, es un crecimiento ventricular o bloqueo de rama. Puede ser la onda Q, hemos visto que la onda Q es apenas un cuadradito, ¿no ve? Pero si es más grande, más de 1 milivoltio en tamaño, la onda Q, hablamos de infarto, ¿no? Hablando del segmento ST, si vamos aumentando, vamos a tener una lesión subepicárdica. Si este segmento va descendiendo, es una lesión subendocárdica o sobrecarga del ventrículo. Nos fijamos la onda T, puede ser negativa o puede ser muy positiva o picuda, que nos da muchas alteraciones. Si es negativa, nos muestra que puede haber una isquemia a nivel cardíaco, un infarto antiguo, una sobrecarga del ventrículo. Cuando es positivo, cuando es bien alto, puede ser, encontramos también la onda P picuda en
en los pacientes vagotónicos, en los pacientes con potasio alto, una hiperpotasemia o también hipertiroideos. Si hay una taquicardia, tiene que ser mayor de 100 por minuto, ¿no? Una taquicardia paroxística, una taquicardia ventricular, y si es irregular, ya dijimos que puede ser una fibrilación auricular, pero en la anterior, que era irregular, había onda P. No puedo decir que es una fibrilación. Les dije que era una taquicardia sinusal. ¿Por qué? Porque había presencia de la onda P. En la fibrilación auricular no hay onda P, ¿ya? En las bradicardias tendría que ser menos de 60 por minuto en la frecuencia, entre R y R. Entonces tenemos bradicardia sinusal porque hay presencia de la onda P, o también cuando no hay presencia de la onda P hay una enfermedad del seno o bloqueo auriculoventriculares. Las alteraciones puede ser hipertrofia auriculares, derecha, izquierda, dependiendo dónde estoy viendo. Fíjense, cuando hay un crecimiento de la onda P muy alto, si es la primera, hablamos de derecha. Si es la segunda, hablamos de la izquierda. ¿Ve? De esta forma. Los bloqueos de rama, vamos a hacer bloqueos de rama derecha, bloqueos de rama izquierda, pero ahí para hablar de bloqueos nos vamos a fijar en las precordiales. Si está en B1 o B2, sería derecha. Si es 5, 6, desde 4 podemos ver izquierda, ¿no? Los bloqueos de rama, otros, las de repolarizaciones, bueno, esto lo vamos a pasar porque yo esta partecita. Las hipertrofias de los ventrículos, eso significa que hay un crecimiento exagerado de la musculatura del ventrículo. Puede ser derecha, fíjense la derecha, o puede ser izquierda, como esta de acá. Esta es la izquierda. Generalmente los hipertensos, los pacientes hipertensos tienen un ventrículo izquierdo muy, muy, muy grueso, ¿no? Y podemos ver en B5, por ejemplo, una TEP muy picuda y en B1 muy grande a este nivel, pero es izquierda. Ahora vamos a ver sobre los infartos. Y para ver los infartos tenemos que recordar que el corazón está irrigado por la coronaria izquierda y la coronaria derecha. La coronaria izquierda nos va a dar todo lo que es la parte anterior, la cara anterior del ventrículo, y más que todo izquierdo, y una circunfleja, y nos van a dar otras ramas pequeñas que van a ir a lo que es las aurículas izquierda y el septum. En cambio, a la derecha se va a ir toda la parte derecha, pero nos va a irrigar la cara posterior del corazón, ¿vale? Entonces, fíjense, todo esto está irrigado por la coronaria izquierda, que se va a dividir en una descendente anterior y una circunfleja, ¿no? Y aquí, según estas derivaciones, también nos vamos a fijar cuál de estas arterias ha afectado para saber si es un infarto anterior, si es un infarto lateral, si es un infarto de cara derecha, y ahí vemos, ¿no? Entonces hay obstrucciones, es una obstrucción. ¿Qué es un infarto? Un infarto es cuando un trombo haya taponado la arteria y al taponar ya. Bueno, entonces continuamos con la coronaria izquierda. Aquí, como ustedes se dan cuenta que esto nos va a dar una obstrucción, un infarto agudo de miocardio, de cara anterior, de cara lateral o anterolateral, cuando afectan tanto la descendente y la circunfleja. Las complicaciones de los infartos de cara
cara anterior y lateral son los shocks cardiogénicos, fallo cardíaco, aneurismas ventriculares, puede ser ruptura del septum, fibrilaciones ventriculares, que son muy, muy complicados. La coronaria derecha, si nos fijamos aquí, la coronaria derecha está pintado de verde, va a irrigar todo lo que es la aurícula y el ventrículo derecho, el nódulo sinusal, miren de importante que es el nódulo sinusal acá en la derecha, el nódulo auriculoventricular, el haz de His, toda la cara posterior y diafragmática del ventrículo izquierdo, su cara terminal de la descendente posterior, y estos, ¿qué nos van a provocar? Nos van a provocar arritmias supraventriculares transitorias, nos van a provocar bloqueos, puede haber una necrosis diafragmática posterior, puede haber presencia de la onda Q en derivaciones 2, 3 y ABF. En estas alteraciones de los infartos, primero puede haber una isquemia, ¿ya? Esta es la memotécnica ILI. Después puede haber una lesión o puede haber un infarto, ¿ya? Isquemia, lesión o infarto o necrosis también llamado. Vamos a ver qué imagen nos da la isquemia. Les dije que la onda T era positiva, ¿no? En que estos casos la onda T es negativa. Hay que ver la morfología de la onda T. Fíjense, esta es la morfología de una isquemia, pero si la morfología de la onda T es como una olla, así de esta forma, es por intoxicación por digital. Muchos pacientes toman digoxina. Entonces, cuando exageraron en tomar, hay una intoxicación, entonces está haciendo bradicardia, nos hace una onda T, pero es en forma de una olla, ¿ya? No como esta. Eso hay que ver la diferencia. No es isquemia. Hay que preguntar, ¿toma digital? Y ahí nos va a decir si toma o no toma. Por ejemplo, otra imagen se llama supradesnivel del segmento ST. Eso significa que no hay esa línea isoeléctrica de descanso de la repolarización y esta se va a hacer muy alto. No hay onda T a veces aquí, mire, un supra. Aquí hay una lesión y hay que ver en qué derivaciones hay esta imagen. No en todas va a haber. Nos va a decir en qué derivaciones se encuentra esta lesión o isquemia o supradesnivel. Cuando hay un infarto, hay la presencia de la onda Q, que tiene que ser mucho más grande de lo normal, ¿ya? Entonces, aquí, si hay una lesión, es a este nivel. Nos van a dar un supradesnivel. La isquemia nos va a dar la imagen negativa de la onda T y la onda Q nos va a dar los infartos. Esas tres lesiones hay en los infartos agudos de miocardio. Puede ser que sea un infarto con onda Q, ¿no? Nos fijamos la onda Q, o un infarto con lesión de supradesnivel, o un infarto antiguo ya que nos va a mostrar la onda T, que sería la isquemia, que ya hubo isquemia a este nivel. En cambio, en el infarto ya hay muerte de la célula directamente. Entonces, ¿cómo voy a observar? Según la ubicación, si es un infarto anterior, me voy a fijar en B3 y B4, B1 y ABL, para decir que es un infarto de una descendente anterior. Si es un infarto anteroseptal, tienen que haber esas imágenes en B1 y B4
D1 y ABL. Si es lateral, vamos a ver si es lateral izquierda, entonces tiene que haber estas lesiones en B5, B6, D1 y ABL. Si es posterior, nos fijamos que están en B1 y B2, porque es la coronaria derecha. Si es un infarto inferior o también llamado diafragmático, tiene que haber estas imágenes en D2, D3 y ABF, que pertenecen también a las lesiones de la coronaria izquierda y parte de la derecha, pero más dominante la izquierda. Y aquí tenemos variedad de electrocardiogramas que vemos, las taquicardias paroxísticas, normalmente está bien, y de pronto comienza la taquicardia y nuevamente vuelve a la normalidad. A veces las mamás dicen, no, de pronto sentí unas palpitaciones y me pasó. Entonces, si le hacemos en ese momento, vamos a tener esta forma de electrocardiograma. Estas son las imágenes de extrasístole. Esta es una imagen normal y viene una morfológica del ventrículo. Miren, esto es normal y esto viene de las extrasístoles. Uy, bueno. Entonces ya tienen tarea, ¿no es? Me van a sacar, van a dibujarse un electrocardiograma normal y le van a poner cuánto dura la onda P, cuánto dura el complejo QRS, cuánto dura la onda T, cuánto dura el segmento ST, el intervalo PR, y para que vayan abriendo. Como 5 formas de sacar frecuencia cardíaca en el electrocardiograma y 5 formas de sacar eje eléctrico. También me van a dibujar un electrocardiograma normal. En este se van a comprar esta forma de papelito. Hay en cualquier librería papelito milimetrado, y en estos me van a dibujar más o menos así, ¿ya? Me van a dibujar un electrocardiograma normal. Me van a dibujar un electrocardiograma con taquicardia sinusal. Me van a dibujar un electrocardiograma con bradicardia. La taquicardia quiero que sea de 200 por minuto, ¿ya? Y la bradicardia de 40 por minuto. También me van a dibujar un electrocardiograma con extrasístoles ventriculares y un electrocardiograma con una fibrilación auricular de 150 por minuto de frecuencia cardíaca. ¿Está bien? ¿Han anotado? ¿O les repito? Repetir, por favor. ¿De los electros? Sí, doctora. Ya. A ver, repito de nuevo la tarea.